Vamos a hablar sobre lo que pasa hoy día en el mundo. Hay mucha gente que no entiende esta Semana Santa. Hay mucha gente que no comprende. Y lo celebran con huevitos de Pascua, con conejitos, con tanta cosa, invenciones del diablo. Porque eso no es Semana Santa. Eso no es lo que Jesús vino a hacer. El mundo tiene distorsionado lo que es realmente la muerte y resurrección de Cristo. El mundo no lo entiende, y aún dentro de la iglesia muchos cristianos no entienden y se unen a esta corriente e invierten sus dineros que podrían ser para invertir en el reino de Dios, los invierten en huevito y conejito y toda esta cosa y celebran más encima. Pero ¿qué es realmente lo que Jesús hizo en la cruz? ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que yo aprendí en estos años? ¿Qué es? Es por esa razón que hoy yo quiero compartir la palabra del Señor, que usted tenga abierta su Biblia, que usted tenga un lápiz y anote qué es el sacrificio en la cruz del Calvario. No es ni huevito, ni conejitos, ni fiesta pagana. Es un hecho importante para la humanidad que el mundo no lo está entendiendo. Y aún muchas congregaciones e iglesias no lo entienden. Es por esa razón que vamos a estudiar en 3 aspectos lo que es y comprender el sacrificio de la cruz. Vamos a leer la palabra del Señor, poderosa y eterna palabra de Dios que nunca deja de ser. Cada día nos enseña algo nuevo. Ahí en Lucas capítulo 24, versículo 36, comenzamos a leer. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso. Usted reciba palabra de Dios. Un espíritu no tiene carne ni hueso. Está hablando que Jesús está diciendo: no hay espíritu humano. Hay un espíritu que no tiene carne y hueso. Y Jesús le dijo: mas yo, como veis, yo tengo. Y dice la Escritura, y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo aquí de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Así está escrito. Así está escrito por toda la eternidad. Y le abrió el entendimiento, y pido que el Espíritu Santo le abra el entendimiento. Porque si el Espíritu Santo no abre el entendimiento, lo voy a tomar como un simple conocimiento bíblico, mas no va a producir un efecto dentro de mí. Y la palabra de Dios está puesta dentro de nosotros y en la iglesia para que produzca un efecto que cambie nuestra manera de pensar. ¿Quién es Cristo en mi vida? Si es el Señor o no es el Señor. Si yo le rindo mi vida a Dios o lícitamente sigo mandando mi vida. Yo tengo que entender lo que está revelado en las Escrituras. Y Jesús se lo dijo a sus discípulos. Y les abrió el entendimiento
Escuche bien, no el conocimiento, el entendimiento. Conocimiento es otra cosa, entendimiento para entender las Escrituras espiritualmente. No aquí, sino aquí en el corazón. Eso es lo que Jesús hizo. Y eso es lo que pido a Dios en esta mañana. Que Dios nos abra el entendimiento para comprender por qué estoy en la iglesia, por qué soy parte del cuerpo de Cristo, por qué Cristo vino a morir a la cruz, por qué murió. Tengo que entender por qué murió en la cruz, para qué. Y cuando nosotros nos pregunten por qué Cristo murió en la cruz, yo tengo un fundamento bíblico que diga: murió por esto, dio su vida por esto, por mi vida. Hay algo más allá que una fiesta pagana. Es más allá, es vida. Jesús es vida. Así que, ¿qué es lo que estaba escrito sobre Cristo en la ley de Moisés? Eso es lo que está diciendo Jesús. Está escrito en la ley de Moisés. ¿Qué es lo que estaba escrito en la ley de Moisés? En los salmos, en los profetas. ¿Qué es lo que estaba escrito? ¿Usted sabe lo que estaba escrito ahí? Si no lo sabe, lo vamos a ver. Amén. ¿Qué es lo que está escrito? Porque era necesario que Jesús padeciese en la cruz del Calvario. ¿Por qué murió en la cruz del Calvario? ¿Qué estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos? ¿Por qué tenía que morir Jesús siendo el Hijo de Dios? Mucha gente dice: bueno, Jesús lo mataron. No, Jesús no lo mataron. Jesús entregó su vida. Y el Padre entregó a su Hijo por amor de la humanidad. A Jesús nadie lo mató. Dice: nadie me quita mi vida, sino que yo la entrego por amor de vosotros. Entonces la Escritura va más allá. El conocimiento, la revelación tiene que ir más allá. Porque no había otro que pagase el precio por los hombres. Tenía que ser el Hijo de Dios. Desde el Antiguo Testamento podemos nosotros comprender por qué el Hijo de Dios tenía que morir en la cruz. Porque tenía que ser sacrificado por nuestros pecados para podernos dar salvación. Mire, la Escritura dice que nosotros debemos saber desde el principio las Escrituras. El año 86, de agosto del 86, yo tenía 26 años. Y un día me encontré con Jesús. Me había convertido a Jesús. Y me vi enfrentado con las Escrituras. Y leí un pasaje de las Escrituras que decía: Jesús murió en la cruz por nosotros. Y lo único que hacía yo era llorar. En mi cama yo lloraba y no me podía consolar. Y lo único que decía en mi corazón: ¿por qué lo mataron? ¿Por qué su pueblo lo mató? No entendía más. Yo era convertido recién, no entendía por qué lo mataron. Y tenía una tristeza tremenda. Y decía: y Jesús murió en la cruz por amor de nosotros. Y no sabía más allá, porque no entendía. Y cuando empecé a comprender que Jesús tuvo un propósito mayor, mi corazón empezó a consolarse, porque no había otro en la tierra que podría limpiar los pecados de nosotros, los hombres. No hay otro. Mire, yo quiero decirle que Buda murió, pero no resucitó y no salvó a nadie. Yo quiero decirle que Mahoma murió, no se levantó de la tumba y no salvó a nadie. Pero nuestro Cristo murió y resucitó y venció la muerte y nos dio vida juntamente con Él. Esa es la diferencia de esos hombres con Jesús. Nuestro Dios ha resucitado. Por eso que María Magdalena, cuando se levanta temprano, como a las 5 de la mañana, dicen los escritores, y se levanta y va a la tumba, ella se entristeció porque el cuerpo no estaba ahí. Pensó que lo habían robado. Hasta que cuando Jesús se le presentó y Él le abre los ojos y corre de alegría. Los discípulos del Señor estaban en este momento juntos y Jesús irrumpe en ellos. Ahí ellos tenían gozo, alegría, pero nadie se atrevía.
Estaban dudando a lo mejor. Por eso Jesús le mostró las manos y su costado. Mi querido hermano, Jesús ha venido para traer algo poderoso, está escrito. Así que para entender yo por qué murió Cristo en la cruz, yo tengo que entender por qué el hombre cayó en el Edén. Capítulo 3 del Génesis. Dios creó toda la humanidad, creó a Adán y a Eva con un propósito. Él era feliz en el Edén. Su creación le adoraba. Adán y Eva caminaban, estaban desnudos. Ellos no se admiraban a sí mismos. Todo era una relación con Dios, hasta cuando Satanás tentó a Eva. Y cae el hombre y cae la mujer. Y ahí viene el juicio. Y aquí donde yo quiero entrar, en el capítulo 3 de Génesis, por favor ábralo. Capítulo 3. Dice la escritura así: pero la serpiente era más astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y se dieron cuenta que estaban desnudos y se le abrieron los ojos, mas habían desobedecido. Dios le dijo: no comeréis de este árbol, porque si no seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La serpiente les engañó. Y yo quiero decirle, cuando ellos son abiertos sus ojos, se cae la relación con Dios, se cae porque el pecado de desobediencia entra a su vida. Y los ojos son abiertos. ¿Y qué hacen ellos? Lo hacen a su manera. Ellos quisieron arreglar el problema. ¿Y qué hicieron? Sacaron hojas, las cosieron y se hicieron delantales, se vistieron. Quisieron hacerlo a su manera. Pero no estaba cubierto el pecado seguía, el pecado había entrado a su corazón. Y nosotros tenemos que saber que el pecado entró por un hombre, Adán, Eva. Y ellos hicieron las hojas y se las cosieron, se dieron el trabajo de coser y se hicieron ropas, vegetales, hojas, y se escondieron. Típico la relación, la reacción que tiene el hombre. El hombre no quiere venir a la luz para que sus obras no sean alumbradas. Eso dice Juan en el primer capítulo. No quieren. Por lo tanto, se ocultan en las tinieblas para que sus pecados no sean alumbrados. La escritura dice: y estos hombres, Adán y Eva, se hicieron una ropa de hojas y se escondieron. Pero sabe, la escritura me dice y nos dice a nosotros que las cosas no se hacen al gusto del hombre. Las cosas se hacen al gusto de Dios. No hay justificación personal. No hay justificación delante de Dios en una forma independiente. El hombre quiere ser bueno a través de una religión, haciendo cosas. El hombre se hace y deja cosas para andar bien delante de Dios. Pero la escritura a mí me dice y nos dice a nosotros que no hay salvación sin Cristo.
No hay santidad sin Cristo. No hay pecado sin sacrificio. Es imposible limpiar mis pecados en forma personal. El hombre no puede limpiar sus pecados. Así Adán y Eva quiso justificarse, haciéndose ropa y escondiéndose. Mas Dios le dijo: ¿dónde están? Y Dios le dijo: ¿y quién les enseñó esto? ¿Quién fue? Eva le dice: la serpiente. Mi querido hermano, el pecado es tremendo cuando entra un hombre. Destruye, le saca de la comunión de Dios. Y ellos trataron de cubrir su pecado con sus propios métodos. No creo que Dios se enoje si peco. No, sí, Señor, se enoja. Lo aparta, el pecado nos aparta de Dios. No es que no creo porque Dios me conoce. Por eso es que el pecado hace una separación entre Dios y usted, entre yo y Dios. El pecado es lo peor que pueda el hombre almacenar en su corazón. Por eso el Salmo 32, David dice: el que encubre sus pecados no prosperará. No hay prosperidad cuando el pecado está en uno. Y ellos se cosieron esto. Pero ellos no comprendieron la palabra de Dios. Adán y Eva no comprendieron lo que Dios les advirtió. Cuando les dijo: el día que comiereis de este árbol, morirán. No comprendieron. Es como cuando a veces la gente les gusta jugar con el pecado. No comprende que un día caerán. ¿Por qué? Porque es re fácil jugar con el pecado sin separarse. A veces hay pecados, regalones. No creo que me pase nada. Sí, mi querido hermano, cuando el pecado está tratando de seducirnos, sí pasa. Santiago dice, capítulo 1, que cuando el pecado viene, la tentación viene, da luz el pecado. Y el pecado dando a luz, dice, siendo practicado, da luz la muerte. Esto le pasó a Adán y Eva. Vino la muerte sobre ellos, espiritual. No había nada que los salvase, ni siquiera el vestirse, porque ellos cubrían su cuerpo, mas no era limpio su pecado. Así la gente cubren su pecado, mas no vienen a Cristo para ser limpiados para siempre. Y la Escritura dice bien claro en el capítulo 3, verso 21, ¿qué hizo Dios? Quiso limpiarlos. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas. Miren la misericordia de Dios, el amor de Dios. Es tan poderoso el amor de Dios que miró a Eva y no había solución, ni Adán ni Eva. ¿Y qué hizo Dios? Él hizo túnicas. Y aquí se ve el primer sacrificio de un animal. Y usted va a entender la importancia de la sangre de Jesús. Aquí hubo un sacrificio. Dios les pagó la culpa a Adán y Eva, mas no les perdonó, sino que los cubrió, les limpió para que se fuesen fuera del huerto de Edén. Igual el pecado, el juicio vino, lo sacó. ¿Y qué dice la Escritura? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y después que los vistió, los echó fuera, porque no podían estar en el huerto del Edén. Porque Dios dijo: si los dejo, van a comer ahora del árbol de la vida y vivirán. No puedo dejarlos, pero tampoco los abandonó. Eso es lo que quiero decirle, mi querido hermano. El primer sacrificio lo hizo Dios de animales, la sangre de los animales. Y Eva y Adán se fueron vestidos, pero con el pecado bajo maldición. Porque no había solución en ese entonces. Dios no podía hacer otra cosa. ¿Está entendiendo? Todo un proceso. El corazón de Dios, dice, se dolió. Dios se dolió en su corazón. Y Él dijo: no crearé, no contenderá más mi espíritu con el hombre. Porque el hombre siempre es tendiente al pecado. Mi espíritu no contenderá con el hombre. Siempre el hombre va contrario a Dios. Siempre vamos a pecar, a pecar, a pecar, a pecar, a pecar. Siempre nos levantamos a pecar.
El apóstol Pablo dice que el que siembra en la carne cosechará corrupción, mas el que siembra en el Espíritu cosechará vida eterna. Mi querido hermano, Dios hizo el primer sacrificio para cubrir el pecado del hombre. Lo primero hizo Dios. Le hizo vestidos de pieles de animales para cubrir su pecado. Tenemos que ir a estos principios para entender el sacrificio en la cruz. Podemos ver que para perdonar el pecado de Adán y Eva, alguien tuvo que dar su vida. Y Dios escogió un animal y le sacó la piel y pagó el sacrificio. ¿Me entiende? Porque alguien tuvo que dar la vida. Sin sacrificio no hay salvación. Sin sacrificio no hay salvación. En este caso fueron animales. Cubrieron solamente el pecado. Yo quiero ir ahora a la cruz. La Escritura dice que con la muerte de Cristo, su sangre fue llevado al tabernáculo. Y Él subió con su sangre y fue rociada en el tabernáculo de Dios para remisión de pecados de la humanidad. Él llevó su propia sangre. No había otro que diera la vida por la humanidad. No lo había. Por eso que Isaías dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otro cordero. Ya Israel había matado millones de corderos y solamente cubría los pecados, los cubría, pero no los quitaba. Todos los años había que matar corderos, pero no los quitaba. Ese suceso era prefigura de lo que iba a venir después. La ley de Moisés lo decía, los salmos lo decían, los profetas los profetizaron, en especial Isaías. No puede haber salvación sin un sacrificio. Vamos a ir a primera de Génesis, a primera de Juan, capítulo 1:7. La Escritura dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué dice? Y la sangre ¿de quién? De Jesucristo su Hijo nos limpia ¿de qué? De todo pecado. ¿Quién limpia el pecado? La sangre de Cristo. Con la sangre de Cristo el camino quedó abierto para entrar al lugar santísimo. Con la sangre derramada de Jesús, usted tiene libertad para entrar al lugar santísimo, porque Cristo dejó expedito el camino entre Dios y nosotros. Cristo es el puente para llegar al Padre. Por eso el mundo miente, Roma miente, el Papa miente. No es María, no es Pedro, no es Pablo. La Biblia dice que es Jesucristo el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Él tomó su sangre, la llevó al lugar santísimo y botó la sangre en el lugar y pagó nuestras culpas. Su culpa, la mía y la de la humanidad. Lo que pasa es que la gente del mundo no entiende este sacrificio, porque están cegados por un espíritu de ceguera del diablo, de las tinieblas. No entienden el mensaje. Si lo entendiese, verían a Cristo, vendrían a Cristo, pero no lo entienden, porque el diablo los tiene bajo oscuridad. Por eso es necesario que usted y yo prediquemos a este Cristo y le digamos que Cristo ha muerto para salvar la humanidad, no para condenarla. Ese no fue el principio del Padre.
El Padre quiso redimir la humanidad. Por eso que muchos, cristianos, condenan al hombre y lo mandan al infierno. Ni Cristo lo manda al infierno. Jesús le dijo a María, la prostituta: ni yo te condeno, pero no peques más. Ese es el lenguaje que Jesús está hablando. No peques más. El pecado separa al hombre de Dios. Si nosotros pecamos, nos separa de Dios, perdemos la comunión con Dios. Pero si nos reconciliamos con Dios y venimos al Padre a través de Jesús, que es el puente para llegar al Padre, entonces tenemos perdón de pecado y la limpieza. Adán no tuvo eso. Usted tiene eso, el puente para llegar al Padre. Con la muerte de Cristo, Él hace algo tremendo. Busquen Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículos 50 al 51. Dice así: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Escuchó lo que está pasando con la muerte de Jesús? Hasta los muertos santos se levantaron. El poder de Dios, el poder de Cristo, hace que los muertos en Cristo vivan. La Escritura dice de esta forma: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que aunque estés muerto vivirás? Son palabras de Jesús. Él tiene el poder sobre la vida y la muerte. Él tiene el poder sobre la vida y la muerte. No lo tiene ningún otro hombre más en la tierra. Por eso que los falsos profetas que ofrecen tanta cosa, los hombres que ofrecen salvación, los brujos y hechiceros que ofrecen todo un camino perfecto, son mentirosos, endemoniados, hijos del diablo. Porque la Escritura dice bien claro: no hay salvación fuera de Cristo. No hay salvación. Nadie puede ir al Padre sino por mí. Solo en Cristo Jesús, solo Él podemos ir al lugar santísimo. Solamente por Jesús. Yo quiero ir también a otro pasaje de la Escritura, otro ejemplo sobre el sacrificio. Yo quiero invitarle a ir a Génesis capítulo 22, versículo 1 al 13. Y vamos a hablar un poquito sobre lo que pasó con Abraham. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo primogénito. Abraham pone sobre los hombros a su hijo y le va poniendo leña del altar donde será sacrificado. Abraham está a punto de sacrificar a su hijo, pero Dios no se lo permite, sino que Él provee un animal, un cordero, en reemplazo de su hijo, y paga las culpas. ¿Me entendió? Sangre de nuevo. Entonces, no puede haber perdón si no hay sacrificio con sangre. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Jesús tiene poder para limpiar, perdonar y salvar al pecador. La sangre de Jesús limpia el pecado. Por eso la importancia de lo que dice la Escritura. Hay que entender por qué ocurrió eso con Adán, por qué ocurre esto con Abraham. El segundo sacrificio, este fue un sacrificio vicario. ¿Usted sabe lo que significa vicario? Yo le quiero decir lo que significa vicario: el lugar de otro. Significa Jesús ocupó su lugar. Vicario significa el lugar de alguien que ocupa un lugar de otro. O sea, usted y yo deberíamos haber ido a la cruz.
Nosotros deberíamos haber muerto en la cruz por nuestros pecados. Pero Dios, a través de Jesucristo, le libró a usted y a mí de ir a la cruz. Y Él dijo: yo voy a la cruz. Yo voy a morir por ti. Yo voy a dar mi vida, voy a dar mi sangre por ti, por mí y la humanidad. Jesús dice: yo voy, Padre. Usted ni yo fuimos a la cruz, pero Jesús decidió ir a la cruz y pagar un precio tan grande, que era derramar su sangre por amor de nosotros. Así que usted tiene gozo gracias a la sangre de Jesús. Usted puede cantar gracias a la sangre y el sacrificio de Jesús. Porque no había en ninguna parte un cordero tan perfecto como Cristo Jesús. Y dice: y fue llevado al matadero, no abrió su boca. Y se fue al matadero y allí entregó su vida, y lo crucificaron, lo mataron por amor de nosotros. Y su sangre fue derramada. ¿Quién da su vida hoy por otro? Nadie da su vida. El ir a la cruz le evitó a usted y a mí un problema de ir al infierno. ¿Sabe? Ningún hombre se puede autosalvar. Eso es pura mentira del diablo. O si no, la humanidad sería perfecta. Pero Jesús dice bien claro: este mundo es perverso, lleno de tinieblas, nada bueno hay en este mundo. El hombre está caído, es una raza caída. Y cuando una raza está caída, el único que lo puede levantar es Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando usted piensa en la sangre de Jesús, usted está pensando en ese cordero perfecto que limpió sus pecados y les dio una túnica blanca para estar delante del Padre adorándole. Cuando, después de haber entendido este mensaje, y voy a la iglesia, ya llevaba un año y entro a la iglesia y escucho cantar a mis hermanos, yo no me atrevía a entrar porque los veía todos santos. Me sentía tan pecador, y eso que yo estaba perdonado, había nacido de nuevo. Pero lo que yo vi ahí, vi pura gente, puras personas y hermanos que adoraban a Dios, y los veía todos santos. ¿Por qué Dios me permitió ver eso? Porque eso se ve solamente a través de la sangre de Jesús. Así nos ve Cristo, así nos ve el Padre. Usted, si se mira a sí mismo, entonces dirá, como dijo Pablo: ni yo me juzgo, el que me juzga es Cristo. Yo me puedo juzgar. Usted no se puede juzgar estando usted nacido nuevo. Usted no se puede juzgar. Usted puede cambiar, pero no juzgarse. No, usted puede juzgar sus acciones cuando está mal y todo, pero usted no se puede condenar. Usted tiene que ir a aquel que lo justifica, que se llama Cristo. Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios para justificar nuestros pecados, no, señores, para confesarlos. El único que limpia de pecado y santifica y justifica se llama Jesús. No hay otro. No hay otro. La gente no está entendiendo ese mensaje, que el que justifica mi pecado es Cristo. Porque no hay mediador entre el hombre y Dios, sino a Cristo Jesús. Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, nos vamos para justificarnos. Yo quiero enseñarle algo en esta mañana. Usted no vaya a decirle a Dios y se justifica que no era tanto. Señor, no venga con grupo. No, con Dios no. Dios nos conoce. Él sabe que venimos de una raza caída, de pecado. Nadie es mejor que nadie aquí. Todos somos pecadores redimidos por la sangre de Jesús. Así que nadie es mejor que nadie. Pero venimos delante de Dios para pedirle perdón por nuestros pecados, y Cristo, nuestro sumo sacerdote, nos limpia de todo pecado. Cuando nosotros entendemos el sacrificio en la cruz y entendemos el poder del pecado que destruye, necesitamos urgentemente a Jesús. Porque el pecado es como la gangrena.
Comienza en un dedo pequeño, le toma la pierna, se la cortan, le toma la otra pierna y sigue y le van cortando hasta que se muere. Así es el pecado, le va comiendo de a poco su vida espiritual. A menos que yo venga a Jesús, aplique lo que el Salmo 32 dice: y confesaré mi pecado, y Él me perdonó de toda maldad. Jesús es el único que puede limpiar el pecado del hombre. La sangre de Jesús es el único que puede santificar, limpiar. Cada día que me levanto y peco, voy al Señor y le digo: Padre, he pecado contra ti y contra el Señor. Por eso apareció la gran historia del hijo pródigo. No hay otro que pueda limpiar el pecado. Mi querido hermano, el que no pide perdón acumula y se siente pesado y a veces no puede levantarse. A veces vienen las enfermedades por el pecado y vienen las enfermedades y usted dice: ¿por qué? Porque no confiesa. No confiesa el rencor, la ira, las contiendas, disensiones. No confiesa el odio, la amargura. No confiesa. La Biblia me dice a mí que cuando nosotros estamos cargados y trabajados, cansados, Jesús dice: venid a mí todos los que estás cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Yo los haré descansar. No dice usted va a descansar, dice yo los haré descansar. Porque el cansancio no es físico, el cansancio es espiritual y le cansan lo físico. Cristo es el único que puede dar el descanso del alma. Cristo es el único que puede traer paz cuando no hay paz. Cristo es el único que puede traer consuelo cuando yo no puedo consolarme. Jesús es el único. No puede haber paz en mi casa a menos que Jesús traiga la paz. No puede haber salvación de mi familia a menos que Cristo nos salve, porque esta cosa no es hereditaria. Esto es un encuentro con Jesús personal. Yo no le puedo entregar la salvación a mis hijos como herencia. Yo le puedo hablar de Jesús y dejarle la herencia del mensaje del evangelio, pero yo no puedo salvar mis hijos. No puedo salvar mi esposo. No puedo salvar mi esposa. Yo tengo que convertirme a Dios para que Él me limpie de pecado. Su sangre nos garantiza la victoria. Solamente su sangre. La Escritura dice bien claro: y Él fue a la cruz y sufrió la muerte y fue como oveja llevado al matadero. No abrió su boca y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A pesar que Él dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? No sea como yo quiero, no pase esta copa como yo quiero, sino sea tu voluntad. Y Él fue a la cruz. Y Él murió en la cruz para limpiar el pecado de nosotros. Así que la resurrección, como hoy para el mundo, tenemos que explicársela bien. Cristo ha resucitado por amor de los pecadores. Jesús dice bien claro que Él murió por toda la humanidad, pero la humanidad tiene que entender el mensaje para venir a Jesús y ser salvo. Y ahí está usted, estoy yo. Si no le explicamos a la humanidad la muerte de Jesús, van a seguir pensando que los huevitos de Pascua, los conejos y las fiestas y toda esta cosa que lo tiene entretenido y engañado, porque el diablo es así. Esa gente va directo al infierno con huevito y conejo y todo para allá. Pero Dios demandará su sangre de la vida de la iglesia porque no les predicamos el evangelio. Hay que predicar el evangelio, que Cristo vino a la cruz solito, nadie le quitó, y murió en la cruz del Calvario e hizo un puente para que toda persona llegue a la presencia del Padre. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su vida por amor de muchos. Ese es el mensaje. Ese es la Semana Santa. Eso es vida. Este es el tiempo de decirle a la gente que la Semana Santa es una buena noticia para salvar al hombre del pecado, porque va directo al infierno. Jesús es la respuesta. Jesús es la única esperanza. No hay otro. Jesús es la esperanza del hombre y la mujer. Jesús es la esperanza de esta sociedad. Jesús es la esperanza de las naciones. Jesús es la esperanza de la tierra. No hay otro.
Sin Cristo no hay salvación. Póngase de pie, por favor. Sin Cristo no hay salvación. Solo Cristo salva, solo Cristo limpia, solo Cristo lleva al cielo. Solo por ti vamos al cielo. Mucha gente puede venir a la iglesia, mi querido hermano. Mucha gente puede venir a la iglesia. Mucha gente puede cantar nuestras canciones. Mucha gente puede orar igual. Pero si no ha nacido de nuevo y no ha tenido un encuentro con Jesús, va directo al infierno igual. Lo único que nos puede salvar es lo que Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Y la sangre de Jesús está para eso, para limpiarnos nuestros pecados cuando tenemos un encuentro ¿con quién? Con Jesús. Entonces Jesús es el autor de la vida. Jesús es mi Señor. Jesús es el Señor de la iglesia. Y Jesús viene a buscar a su iglesia, a los redimidos, lavados, limpiados y perdonados con la sangre de Jesús. Jesús es el Señor. Aleluya. Jesús es el Señor. No hay otro. Jesús es mi Señor. Él murió por usted y por mí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque no hay salvación fuera de ti. Aunque este mundo diga tantos caminos, pero no, hay un solo camino para llegar al Padre. Se llama Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por este Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Gracias, Señor. Lo recordamos porque sabemos que ha resucitado y sabemos que Él está con nosotros. La gloria es para ti. La alabanza es para ti. Muchas gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias por todo lo que tú haces. Bendita sangre de Jesús que limpia el pecado de nosotros. Muchas gracias. Bendice a mis hermanos. Bendice a todo aquel que tiene necesidad. No importa el pecado, cuán grande sea. Si hay arrepentimiento, la sangre de Jesús tiene para limpiar todo tipo de pecado. No importa cuán grande sea. Jesús tiene el poder para perdonar y limpiar toda maldad y todo pecado. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. La gloria es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.